amigas y amigos? Sean bienvenidos a la 113ª emisión regular de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 7 días desde nuestro último encuentro por estos medios. En la Argentina del poder, la duda es un privilegio que solo pertenece al macho. Ante cualquier denuncia por violencia de género que involucre a figuras de la política o el establishment, el aparato mediático y estatal activa de inmediato su blindaje protector. No es negligencia, es una decisión editorial. Cuando el acusado pertenece a la casta, la víctima nunca es creída. Es apenas un estorbo que hay que silenciar o invisibilizar. Veremos cómo el poder político y la prensa dicta se coordinan para sostener el mismo manual de impunidad. Milei llegó al poder prometiendo una motosierra contra el Estado, pero lo que vemos es una monarquía disfrazada de anarcocapitalismo. Mientras el anarcocapitalista asegura que destruye el aparato estatal, lo que está destruyendo sistemáticamente es la estructura social del pueblo, utilizando el poder para proteger a la casta y a los sectores que menos necesitan. Su gobierno no es una liberación, es un despliegue de violencia física y moral contra quienes se atreven a cuestionar su voluntad. El requerimiento del fiscal Gerardo Policitas no es un hecho aislado. Es el quiebre de la narrativa de transparencia que el ex jefe de gabinete, Manuel Adorni, sostuvo como escudo durante su gestión. La investigación no solo desnuda inconsistencias contables que arrojan un saldo negativo de 43 millones de pesos, sino que pone en evidencia la desconexión absoluta entre el discurso público y la realidad financiera de los funcionarios libertarios. Pasen y vean que aquí la verdad no necesita ni toma prisioneros. La metodología de amedrentamiento se despliega en dos frentes que, aunque parezcan distantes, comparten la misma matriz de protección al poderoso. El brazo represivo del Estado. En La Plata, el gobernador Axel Kicillof ha demostrado que su lealtad no está con las víctimas, sino con la lógica patronal. En vísperas de una protesta social, desplegó tropas de infantería contra trabajadoras del astillero Río Santiago, que habían sido despedidas precisamente por denunciar violencia de género. La respuesta al reclamo pacífico fue el hostigamiento policial, confirmando que para el peronismo bonaerense, cuando el agresor es de su facción, la violencia institucional es la herramienta de respuesta preferida. El blindaje mediático. Paralelamente, el aparato informativo, con Página 12 a la cabeza, perfecciona la revictimización preventiva. En el caso que involucra a Facundo Moyano, el medio no dudó en utilizar su portada para desviar la atención bajo titulares bizarros, transformando una denuncia por violencia en un final de fiesta. La estrategia es clara: explotar el estado de shock de la víctima para instalar falsas declaraciones, filtrar actas reservadas y sembrar dudas que eventualmente busquen la nulidad de la causa. No es periodismo, es una operación para salvar al macho de turno, utilizando el secreto de sumario como un arma de encubrimiento. ¡Vamos a los informes! Kicillof hostiga y amedrenta a trabajadoras que denuncian violencia de género en La Plata. En la noche del 5 de agosto, en vísperas de la marcha contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el gobernador bonaerense Axel Kicillof desplegó un operativo siniestro y desproporcionado de hostigamiento y amedrentamiento contra las trabajadoras del astillero Río Santiago que se manifiestan en la Plaza San Martín de La Plata y que fueron despedidas por denunciar violencia de género. El acampe pacífico recibió como respuesta del gobierno bonaerense el despliegue de tropa represiva de infantería frente a los reclamos de las compañeras que no molestan a nadie. Se ve que a Kicillof, sí, y que se manifestaban de manera pacífica. El peronismo bonaerense ha tomado posición a favor de las patronales como es su costumbre, y en esas condiciones y con suprema desfachatez piensa presentarse como distinto del mileísmo, del cual es evidente copia, o es pionero en estas siniestras metodologías de respuesta ante la protesta social. No nos sorprende esta reacción del peronismo, ya que cada vez que una mujer sufre violencia de género, esa fuerza política antes de actuar evalúa si el agresor es un dirigente de su facción, tal cual lo hizo con los casos de Melody Racauskas y Candela Arizaga.
Lo que sí sorprende es que estas actitudes las tomen antes de una marcha unitaria en la que dicen estar del lado del pueblo. Exigimos el inmediato retiro de las tropas de Kicillof de las inmediaciones de la Plaza San Martín de la Plata y la reincorporación inmediata de las compañeras despedidas de Astilleros Río Santiago. Nunca estado y jamás patrulla. La revictimización preventiva de Candela Arizaga. Página 12 siempre firme junto al macho. Tal como ya se advirtió de manera sistemática al analizar la matriz de amedrentamiento y hostigamiento contra Melody Rakauskas, los dispositivos de protección corporativa y política no tardan en activar su manual de impunidad ante denuncias por violencia de género. Sin embargo, el aparato mediático y parapolicial ha roto sus propios récords de velocidad. En el caso de Candela Arizaga, se tomaron apenas horas para estructurar una operación de prensa revictimizante basada en la falsificación de los hechos. Final de fiesta. El cinismo gráfico con el que ocultaron la violencia de género. La prueba física de esta complicidad corporativa quedó plasmada de manera obscena en la edición impresa de este miércoles. El caso que involucra al exdiputado fue prolijamente camuflado y lavado en la portada principal. En lugar de tratar el hecho con la gravedad institucional de una denuncia por violencia de género y privación de la libertad, el pasquín utilizó el recuadro superior izquierdo para catalogar el calvario de la víctima bajo un título bizarro e indignante: Final de fiesta. Debajo de esa carátula de impunidad que intenta reducir una persecución criminal a un simple descontrol nocturno, el texto de tapa sepulta y desvía la noticia, enviando al lector a las páginas interiores bajo el condescendiente resumen de que el dirigente fue demorado y luego liberado. Allí, una vez ejecutado el desvío, el diario sepulta la noticia en la página 14, sección Sociedad, bajo otro titular escandalosamente protector que pretende victimizar al propio agresor. Día difícil para Facundo Moyano. En el interior del pasquín impreso, mantuvieron de forma permanente la nota que instala la supuesta alucinación de la víctima, demostrando que no fue un error digital de madrugada, sino una decisión editorial deliberada desde el cierre de la edición en papel, para condicionar la agenda del amanecer. El espacio en tapa no se define por el valor de la noticia, ni por la protección de las mujeres. Se administra como un escudo lingüístico de impunidad para los propios. La revictimización en pocos renglones. El modus operandi desplegado en las últimas horas en portales como Página 12, cuyos feeds RSS evidencian manipulaciones de prefechado cronológico para instalar su relato antes de que la verdad salga a la luz, replica de manera idéntica las fases de desgaste denunciadas en causas de abusadores del poder político. En su intento por blindar al acusado, la prensa adicta al presupuesto difundió la siguiente construcción informativa. Candela Arizaga, la influencer de 23 años que fue vista caminando semidesnuda y visiblemente desorientada por Avenida del Libertador, negó este martes que el exdiputado Facundo Moyano la haya golpeado y también descartó que hubiera existido una privación ilegítima de la libertad. Según su testimonio ante la Unidad de Violencia de Género, en la madrugada de este martes, se encontraba reunida con Moyano y la situación se descontroló luego de que ambos consumieran drogas. Sin embargo, de acuerdo con su declaración, el hijo del histórico dirigente de camioneros Hugo Moyano no la golpeó ni le hizo nada. El informe de la médica legista incorporado a la causa consignó una lesión en la rodilla de la influencer, compatible con una caída que la mujer habría sufrido en la calle, sin que se registraran otras lesiones. Las bases de la operación de impunidad. Frente a esta burda operación, la realidad técnica del caso destruye el relato del medio revictimizante punto por punto. Fabricación de declaraciones inexistentes. Hoy la prensa oficialista intenta clausurar el debate judicial, transformando actas de intervención policial tomadas de urgencia en la vía pública en una supuesta declaración testimonial formal. Candela Arizaga no prestó declaración formal ratificada ante el fiscal de la causa. Su propio abogado, Diego Estorto, descalificó de forma tajante el accionar mediático advirtiendo en televisión: ¿cómo le van a tomar declaración a una persona así? No puede ser válida una declaración, sea cual fuere, a menos de 24 horas de lo que pasó. Complicidad y comisión del delito. Aun si esta versión fuera real, la difusión deliberada de actas de procedimiento o supuestas declaraciones en sede judicial, que forman parte de una etapa de investigación reservada, constituye un delito penal grave por violación del secreto de sumario.
Esto demuestra que el aparato mediático no tiene escrúpulos en quebrar la legalidad con tal de ejecutar su estrategia de encubrimiento. Explotación de la vulnerabilidad médica. Utilizar el estado de confusión, shock o desorientación de una víctima asistida para instalar que ella misma negó los golpes, equivale a la misma estrategia de patologización utilizada en el pasado para restarle validez a un testimonio. La defensa técnica confirmó públicamente que la joven está en shock, bajo tratamiento médico y que no recordaba con exactitud lo sucedido por haber atravesado una noche de extrema gravedad, por lo que el armado periodístico que busca fijar un prematuro testimonio de inocencia carece de todo sustento fáctico y legal. Tergiversación invertida de la defensa. En una maniobra de cinismo explícito, los operadores mediáticos pretenden presentar las aclaraciones del abogado de la víctima, quien remarcó que la joven no estaba en condiciones de lucidez legal al momento del procedimiento policial, como si fuera una validación o convalidación del relato de inocencia del agresor. La operación del vicio procesal a través de la filtración provocada. El eslabón más sofisticado de esta estrategia es el que expone la perversión absoluta del aparato de defensa, que lejos de ocultarlo, dejaron trascender de manera masiva y coordinada que Facundo Moyano se negó a someterse a los peritajes de sangre y orina. Al inundar las redacciones con esta pieza clave de la intimidad penal, mientras el acusado permanecía formalmente detenido, los operadores buscaron forzar un quiebre explícito del secreto de sumario. Esta maniobra persigue un doble propósito corporativo. Por un lado, licuar la gravedad instalando la versión de la alucinación colectiva. Por el otro, y fundamentalmente, sembrar las bases para hacer caer toda la causa penal mediante un planteo de nulidad técnica. La estrategia consiste en utilizar la ilegalidad de sus propias filtraciones mediáticas como un boomerang judicial, argumentando una contaminación irreversible del expediente que anula las garantías procesales del imputado. Mientras el periodismo parapolicial peronista monta operaciones de madrugada, modificando horarios digitales para blindar a sus referentes, el expediente judicial avanza de oficio sostenido por las pruebas materiales, las cámaras de seguridad de Belgrano y los peritajes tecnológicos recopilados por las autoridades judiciales independientes. La verdad no se tapa con cables de prensa editados a conveniencia. Con esta cobertura, queda demostrado que Página 12 ha inaugurado una nueva variante editorial. La perspectiva de género siempre firme junto al macho. La red de medios por la revictimización. La operación de revictimización preventiva analizada, aquí no se limitó a un solo portal. Se consolidó a través de una red de amplificación en las principales cabeceras de noticias del país, que operaron en bloque para instalar el mismo relato exculpatorio. Al procesar de manera acrítica las filtraciones de las actas de calle de la policía de la ciudad, estos medios cometieron la grave falta periodística de presentar dichos preliminares en situación de shock como si fueran una declaración judicial formal, omitiendo que la víctima nunca ratificó ni prestó testimonio ante el fiscal Julián Pistone. A continuación, se detalla el rol y el accionar de los grandes medios nacionales en esta maniobra de desinformación. Infobae. El quiebre del secreto de sumario. Este portal fue uno de los principales encargados de darles entidad de verdad jurídica a las actas preventivas de la comisaría. Incurrieron en una flagrante violación de las etapas de reserva de la causa al publicar y desmenuzar supuestos fragmentos de un testimonio bajo el título de lo que la joven declaró. Su estrategia consistió en fijar de manera ultraveloz en la opinión pública la premisa de que no hubo golpes ni privación de la libertad, operando de forma funcional al blindaje del acusado antes de que intervenga el debido proceso legal. La Nación. La validación institucional de la filtración. En su artículo, el medio no dudó en titular de forma taxativa que declaró la presunta víctima de Facundo Moyano, validando una falsedad ideológica desde el encabezado. Presentar comentarios espontáneos vertidos ante los efectivos policiales en la vía pública durante la madrugada del incidente como una declaración formal de la víctima ante las autoridades competentes es una manipulación técnica que busca restarle valor y credibilidad a cualquier futura ratificación o ampliación judicial de la afectada. Todo Noticias. La contradicción explícita y la patologización. El canal de noticias replicó idéntico libreto, pero dejando al desnudo una contradicción violenta en sus crónicas sobre los allanamientos.
Mientras su discurso afirmaba que la influencer negó una agresión, los datos del propio caso debían admitir que el informe de la médica legista ya había constatado físicamente la existencia de lesiones. Al igual que en la matriz de amedrentamiento observada en el caso de Melody Rakauskas, el foco se desvió deliberadamente de la prueba material objetiva hacia la supuesta confusión de la víctima, explotando su estado de vulnerabilidad para restarle sustento legal a la imputación de oficio de la Fiscalía. La confluencia de estas terminales informativas demuestra que la asfixia mediática actuó de manera coordinada. Ninguno de estos medios priorizó el rigor de esperar una declaración testimonial válida ni las resoluciones oficiales del expediente judicial. Prefirieron montar una impunidad preventiva y causales de nulidad que colisiona directamente con los protocolos básicos de protección en casos de violencia de género. Lo que vemos en estos casos no es una suma de errores aislados, sino un sistema aceitado. Desde la infantería que rodea a las denunciantes en La Plata hasta los portales que reeditan la realidad digital para proteger a un dirigente, la finalidad es única: el sostenimiento del privilegio masculino. El poder político, sin importar su color, y los medios que viven de su pauta han comprendido que la mejor manera de mantener el status quo es deslegitimar a la mujer que se atreve a denunciar. Mientras el expediente judicial intenta avanzar sobre pruebas físicas, el poder mediático ya dictó su sentencia de impunidad. La pregunta que queda y que el sistema busca evitar a toda costa es: ¿hasta cuándo seguiremos permitiendo que el poder utilice la violencia contra las mujeres como un daño colateral de sus propios negocios? La gestión de Milei se mueve en una contradicción perversa: el intervencionismo absoluto sobre los cuerpos y la libertad de los ciudadanos frente al abandono total de sus responsabilidades materiales. La represión como método de gobierno. El pasado 6 de agosto, durante el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el despliegue policial frente al Congreso no fue una respuesta a un peligro real, sino un acto de exhibición de fuerza contra manifestantes pacíficos. Mientras el presidente permite la libre circulación de fuerzas extranjeras en nuestros mares, como los navíos británicos Force y Medway, saca las tanquetas chinas Dongfeng Menxi CSK-131 a la calle para amedrentar a su propia gente. El objetivo es claro: construir un enemigo imaginario para justificar la represión y el control social, mientras los medios masivos, con TN a la cabeza, validan el libreto oficial con imágenes editadas que intentan justificar lo injustificable. La hipocresía sobre la vida. Por otro lado, Milei y su equipo promueven un discurso moralista sobre la natalidad, culpando a las leyes de derechos reproductivos de una crisis demográfica que, en realidad, comenzó hace una década, por lo menos. Exigen que la población tenga hijos, pero al mismo tiempo desfinancian la asignación universal por hijo, recortan la salud pública y abandonan a las familias a su suerte en un mercado privatizado. Es la perversión del modelo libertario. El Estado se vuelve un monarca inquisidor que controla la reproducción, pero se retira por completo cuando se trata de garantizar que esos niños tengan comida, educación y salud. ¡Vamos a los informes! Milei y sus desquicios. Tanquetas y tropa federal combatiendo a un enemigo imaginario. Ante todo queremos dejar en claro que no notamos en nuestro registro la presencia de tropa británica en el barrio de Congreso este 6 de agosto, por lo que desde aquí no podemos entender qué tipo de desquicio llevó al presidente de la nación a realizar tal despliegue de violencia contra sus conciudadanos en la Autónoma durante el tratamiento en el Senado de la Nación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Mientras la tropa británica, sus barcos de guerra, Force y Medway, y sus cafeteras voladoras, Eurofighter Typhoon, se pasean por nuestros mares como perico por su casa, el presidente de la nación saca a sus tropas a la calle para ejercer una violencia inusitada contra ciudadanos desarmados que reclaman y peticionan en acuerdo con la Constitución de la Nación Argentina. El Dongfeng Menji CSK-131, regalo de la República Popular China para que la República Argentina masacre a sus conciudadanos, amaneció custodiando un Congreso sitiado por las fuerzas federales tras el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Mientras los medios masivos, con TN a la cabeza, instalaron la versión de supuestos destrozos para justificar los gases, quienes estuvieron en el lugar narran una historia de ocupación veloz y un arsenal desmedido contra una plaza que marchaba en forma pacífica. A la medianoche, cuando el eco de las detonaciones ya se había apagado en el barrio de Congreso, las pantallas de los celulares empezaron a replicar una imagen espectral. La silueta verde oliva del Dongfeng Menji CSK 131 estacionado sobre el asfalto húmedo, rodeado de patrulleros y autos particulares. Para muchos vecinos, la aparición de este blindado táctico 4x4, bautizado en las calles como tanqueta, aparato o catafalco, fue una sorpresa de madrugada. Para quienes analizan la evolución de los operativos de seguridad, fue el cierre previsible de una jornada donde se desplegó un arsenal de guerra para combatir un riesgo que nunca existió. Parece que el gobierno de Milei y sus adláteres de la paranoia quieren instalar la misma idea de siempre, la de que una oposición inescrupulosa quiere acabar con ellos desestabilizándolos y buscando un golpe institucional. Ese enemigo imaginario no se condice con la realidad de una manifestación en protesta por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que hasta el mismo gobierno recortó para que se la aprueben. El saldo de la violencia estatal en la zona de Congreso. La represión estatal, obra del tándem criminal entre el ocupa Jorge Macri y Javier Milei, durante la movilización frente al Congreso del 6 de agosto de 2026, en rechazo al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, dejó un saldo alarmante de violencia institucional, según los registros recabados por los organismos de derechos humanos y nuestra propia cobertura en el lugar. Detenidos. Se registraron inicialmente 12 detenciones en el operativo represivo de las tropas federales y la policía de la ciudad. No obstante, al cotejar los datos en la zona con otros medios, la cifra de personas privadas de su libertad ascendió a 29 casos. Ante la posibilidad de duplicidad de nombres en la vorágine de la jornada, nos mantenemos cautos con el número final, pero constatamos que la cifra real supera largamente la información oficial difundida. 3 de ellas fueron capturadas por las tropas federales bajo los cargos de atentado y resistencia a la autoridad, la figura de siempre para criminalizar la protesta, mientras que las restantes fueron tomadas como rehenes por las fuerzas gubernamentales de la ciudad. Heridos por la represión a manifestantes y a la prensa. La cantidad total de heridos es difícil de cuantificar debido a la magnitud de la ofensiva. Informes preliminares contabilizaron una gran cantidad de afectados por el impacto de postas de goma, golpes y los efectos de los gases lacrimógenos y gas pimienta arrojados por las tropas federales y del gobierno de la ciudad autónoma. Según pudimos constatar en el lugar, el nivel de agresividad fue selectivo contra quienes registraban la represión, superando ampliamente el centenar de personas con cuadros de asfixia y contusiones leves, que fueron atendidas de forma autogestiva por brigadas sanitarias voluntarias, ante la ausencia total de asistencia estatal. Casos de gravedad. Según lo verificado in situ, entre los heridos de mayor consideración, destacó una fotoperiodista que recibió un fuerte golpe en la cabeza, provocándole abundante sangrado y lesiones que exigieron su derivación de urgencia al hospital Argerich para estudios de imagenología. Además, verificamos otros 3 manifestantes con heridas de consideración, que requirieron traslado inmediato a centros hospitalarios, sin colaboración de las ambulancias que debían estar allí para asistir a los damnificados. Reservamos la identidad de los mismos por estrictos motivos de seguridad, ante el accionar criminal de las tropas federales y gubernamentales. Entre el cúmulo de desinformación difundido por los medios masivos, llamó la atención que las cifras de efectivos heridos difundidas fueran sospechosamente equivalentes a la cantidad de personas que las fuerzas reconocían tener detenidas. Asimismo, se encargaron de instalar el relato de 3 uniformados con lesiones de gravedad. Una narrativa basada en lágrimas de cocodrilo que carece de cualquier corroboración o evidencia real, utilizada únicamente para armar una simetría falsa y justificar su violencia inusitada. TN y el guión parapolicial de los destrozos. El quiebre de la jornada ocurrió en las pantallas mediante una sincronización discursiva perfecta. Alrededor de las 18 horas del jueves, los principales canales de televisión sintonizaron un mismo libreto en continuado. Señales como TN, Todo Noticias, lanzaron coberturas de urgencia bajo zócalos tajantes. Los manifestantes rompieron baldosas y bancos para hacer piedras.
Así quedó el Congreso después de los incidentes. Más tarde, ya entrada la noche, las cámaras de la misma señal mostraban la avenida Rivadavia sembrada de pedazos de mampostería y escombros sueltos para validar la idea de una batalla campal. Sin embargo, la propia prueba visual del canal, un video de 53 segundos de origen ajeno pero editado con la marca de agua de la señal, termina desarmando el relato oficial bajo un análisis forense cuadro por cuadro. En el segundo 12 de la filmación nocturna, mientras el asfalto húmedo muestra escombros genéricos de mampostería, se recorta con total claridad el mobiliario patrimonial al borde de la plaza. El banco de hormigón está entero, de pie y sin una sola marca de impacto. El encuadre cerrado del plano busca fundir los cascotes de la calle con la estructura fija para inducir a la audiencia a creer que el cemento salió de ahí, pero la mentira técnica queda al descubierto ante el ojo de quien no tiene que realizar mucho esfuerzo para encontrar la verdad. La realidad del territorio corrobora la farsa temporal. Apenas una hora antes de los primeros informes mediáticos, a las 17, la plaza era un escenario pacífico donde la gente descansaba. Hasta las 17 horas estuve sentado pacíficamente en uno de esos mismos bancos de la plaza, buscando una salida cuando la situación se volvió insostenible, relata un testigo directo. La plaza de los dos congresos fue tomada y ocupada por la tropa federal en menos de media hora, un movimiento relámpago que no le dio tiempo a la gente ni de reaccionar. Si los bancos hubiesen sido destruidos para generar munición, los únicos que quedaron en control absoluto del espacio público para realizar o documentar semejante destrozo fueron las propias fuerzas de seguridad, que además contaban con decenas de domos de videovigilancia perimetral en la zona y nunca mostraron una sola filmación del momento de la supuesta rotura. El relato de las piedras y las baldosas funcionó como una pantalla de humo necesaria para legitimar una represión planificada de antemano. Un perímetro sitiado hasta el amanecer. El accionar criminal de las fuerzas de seguridad de tomar las calles de Congreso con bandas armadas y bloquear el acceso civil al perímetro del Palacio Legislativo marca la consolidación de una doctrina de seguridad que prioriza la demostración de fuerza bruta como única respuesta institucional ante el descontento civil. La foto enviada por los manifestantes a la medianoche es el signo más claro de esta dinámica. Un despliegue de recursos bélicos costosos que permaneció sitiando el barrio mucho después de que la concentración civil se hubiera dispersado por completo. El operativo contra la movilización por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada desnudó la distancia insalvable que existe entre la narrativa de los incidentes construida a las 18 horas en los estudios de televisión y la vivencia de quienes a las 17 sostenían la plaza con el cuerpo, sentados en los bloques de cemento que el relato periodístico oficial necesitó romper idealmente para poder justificar los gases. Milei y sus hipocresías de nacimiento. Introducción al informe. El relato oficial. El Poder Ejecutivo sostiene que la Argentina atraviesa una crisis terminal de natalidad y culpa de manera directa a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada en 2020. La realidad estadística. Los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud desmienten esta causalidad. La caída de los nacimientos comenzó de forma sostenida en 2014, un 47% menos en una década. El ataque a las transferencias directas. Mientras el gobierno exige demográficamente que la población tenga más hijos, desfinancia los mecanismos históricos de sostén a la niñez. La licuación del poder adquisitivo de la asignación universal por hijo frente a la inflación y el desmantelamiento de programas de salud pública demuestran que el Estado no está dispuesto a garantizar la subsistencia de los nuevos nacimientos. La paradoja de la prevención. Al desfinanciar programas de entrega de anticonceptivos y educación sexual, el gobierno no solo sabotea la planificación familiar, sino que agrava las condiciones económicas de los hogares más vulnerables, forzándolos a la pobreza. El núcleo de la hipocresía. Obligación moral, desamparo material y la familia como fusible. La contradicción fundamental de la gestión de la libertad avanza se manifiesta en el violento contraste entre su intervencionismo regulatorio y su abandono socioeconómico. Intervencionismo en lo reproductivo. El oficialismo promueve la derogación del aborto legal y defiende la protección de la vida desde la concepción, utilizando todo el peso normativo y punitivo del Estado para restringir la autonomía de las personas y forzar los nacimientos. Abandono en la crianza y privatización del costo.
Una vez que el niño nace, el dogma económico libertario desplaza toda responsabilidad social bajo la premisa de que el Estado no tiene por qué mantener a tus hijos. Se desmantelan las redes de contención, se recortan los presupuestos de salud y educación pública, y se privatiza el 100% del costo de la vida. La familia como sustituto del Estado. Al destruir la asistencia social, el modelo utiliza a la estructura familiar tradicional como un amortiguador de la crisis. Se pretende que los hogares absorban de forma privada los impactos del ajuste económico, pagando salud, educación y subsistencia alimentaria por su cuenta, lo que genera un fortísimo incentivo negativo. Las familias de clase media y baja postergan o cancelan la decisión de tener hijos ante la imposibilidad material de criarlos, saboteando directamente el deseo demográfico del propio gobierno. No queremos que se pierdan esta obra de fantasía del Esparaques de la Ultra. Vamos a las imágenes. Estoy triste. ¿Querés que te diga? Estoy triste. Cada vez menos nacimientos. En la Argentina han bajado muchísimo. Es un fenómeno muy importante porque rápidamente un país que tenía una tasa de natalidad alta bajó al 50% en muy poco tiempo. Y estas salas van a estar vacías. Menos embarazos, muchos abortos, menos gente que quiere tener hijos. No sé, me preocupa, la verdad me preocupa, no solo por nuestro trabajo, que obviamente es importante, sino por el futuro. ¿Quién va a cuidar a estos chicos? ¿Sí? ¿Quién los va a cuidar? Bueno. El núcleo de la hipocresía. Obligación moral, desamparo material y la familia como fusible. La contradicción fundamental de la gestión de la libertad avanza se manifiesta en el violento contraste entre su intervencionismo regulatorio y su abandono socioeconómico. Intervencionismo en lo reproductivo. El oficialismo promueve la derogación del aborto legal y defiende la protección de la vida desde la concepción, utilizando todo el peso normativo y punitivo del Estado para restringir la autonomía de las personas y forzar los nacimientos. Abandono en la crianza y privatización del costo. Una vez que el niño nace, el dogma económico libertario desplaza toda responsabilidad social bajo la premisa de que el Estado no tiene por qué mantener a tus hijos. Se desmantelan las redes de contención, se recortan los presupuestos de salud y educación pública, y se privatiza el 100% del costo de la vida. La familia como sustituto del Estado. Al destruir la asistencia social, el modelo utiliza a la estructura familiar tradicional como un amortiguador de la crisis. Se pretende que los hogares absorban de forma privada los impactos del ajuste económico, pagando salud, educación y subsistencia alimentaria por su cuenta, lo que genera un fortísimo incentivo negativo. Las familias de clase media y baja postergan o cancelan la decisión de tener hijos ante la imposibilidad material de criarlos, saboteando directamente el deseo demográfico del propio gobierno. A modo de cierre, por ahora. La hipocresía gubernamental radica en exigirle a la sociedad que procree por el futuro de la nación mientras se le quitan las condiciones materiales mínimas para garantizar una infancia digna. El Estado se agranda y se vuelve moralista para controlar los cuerpos y prohibir derechos, apoyado por un coro digital del Esparaques de la Ultra que deforma la realidad, pero ese mismo Estado se achica y desaparece a la hora de financiar la vida de los niños ya nacidos, transformando la paternidad en un privilegio de clase. Javier Milei no está destruyendo el Estado, lo está convirtiendo en una herramienta de coerción al servicio de pocos. La paradoja es total, un gobierno que pregona la libertad pero necesita de tanquetas en la puerta del Congreso para sentirse seguro, y que exige que el pueblo se multiplique mientras desmantela todas las condiciones materiales para que esa vida sea posible. El anarcocapitalista resultó ser un monarca que confunde el ejercicio del poder con el derecho a aplastar las disidencias, pero la realidad tarde o temprano termina desarmando los relatos digitales. La plaza, los heridos por la represión y la caída en la calidad de vida de las familias argentinas no son enemigos imaginarios, son las huellas reales de una gestión que ha decidido darle la espalda al pueblo para sostener sus propios delirios de grandeza. Mientras el salario neto de Adorni se presentaba ante la opinión pública como congelado o austero, por debajo de los 3 millones de pesos, los datos de la justicia revelan un tren de vida incompatible con esos ingresos. Viajes a Aruba en efectivo, refacciones millonarias en dólares y operaciones financieras de origen incierto.
La narrativa de la austeridad se derrumba al contrastarla con los $402.000 detectados en gastos no justificados. El argumento de las ganancias explosivas a través de criptoactivos es un recurso utilizado por la nueva casta política para justificar incrementos patrimoniales imposibles de explicar por la vía convencional. La justicia ha puesto el foco exactamente ahí, en la opacidad de los movimientos y la imposibilidad de verificar una trazabilidad real de los fondos, lo que huele a una cortina de humo para legitimar dinero de origen desconocido. Es fundamental advertir que este paso inicial no es la condena, sino un requerimiento de justificación. La carga de la prueba ahora recae sobre Adorni, que tiene 15 días para presentar lo que hasta hoy ha omitido deliberadamente. Si los papeles están flojos, como bien titula la causa, el escenario en una declaración indagatoria ante el juez Lijo es el único camino lógico. ¡Vamos a las imágenes! Adorni Gate, intimación judicial por papeles flojos. En la mañana de hoy, 10 de agosto de 2026, el fiscal federal Gerardo Policita ha formulado un requerimiento de justificación patrimonial contra el ex jefe de gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Esta medida constituye un paso procesal previo a un eventual pedido de indagatoria. Esta investigación se originó a partir de diversas polémicas durante su gestión, incluyendo el uso de aviones, presidencial y privado, que generaron dudas sobre la capacidad de pago del entonces funcionario, considerando que su salario neto estaba congelado por debajo de los 3 millones de pesos. Aunque Adorni sostuvo reiteradamente, tanto en el Congreso como ante la prensa, que su patrimonio estaba en regla, el informe de la DAFI y la investigación propia de la Fiscalía, materializada en un documento de 207 páginas, detectaron inconsistencias que la justicia considera necesario auditar. Detalles de los requerimientos del fiscal. El fiscal Policita ha solicitado al exfuncionario explicaciones concretas sobre 20 puntos específicos relacionados con su patrimonio y movimientos financieros detectados durante los últimos 2 años y medio. Adorni dispone de un plazo de 15 días para presentar la documentación que acredite el origen de los fondos cuestionados. Entre los aspectos más relevantes que la justicia busca esclarecer, destacan: inconsistencias patrimoniales. El fiscal detectó que, durante su gestión, Adorni habría tenido ingresos totales por 229 millones de pesos, mientras que sus gastos registrados ascienden a 272 millones de pesos, arrojando una diferencia negativa de 43 millones de pesos. Gastos y adquisiciones en dólares. Se han detectado desembolsos por un total de $402.000. Entre ellos se encuentran: propiedad en Indioquá. Refacciones con un costo extra de $245.000. Viajes al exterior. Se investiga el origen de los fondos para el viaje a Aruba, el cual registró un gasto de $15.000 en efectivo. Otras operaciones. Adquisición de un departamento en la calle Miró, en Caballito, y gastos operativos diversos. Operaciones con criptomonedas. Se exige el detalle pormenorizado de las inversiones, fechas de compra, movimientos y depósitos relacionados con operaciones en criptoactivos, mediante las cuales Adorni alegó haber pasado de una inversión inicial de $200.000 a una ganancia de $300.000. Pagos adicionales. Detalles sobre el pago de viáticos y honorarios a escribanos, así como la determinación de qué parte de un préstamo de $200.000 otorgado por terceros fue efectivamente devuelto. Situación procesal de Manuel Adorni. Dentro del marco procesal penal argentino, y específicamente en los delitos de enriquecimiento ilícito contemplados en el Código Penal, el paso dado por el fiscal Gerardo Policita no es una imputación directa ni un llamado a indagatoria inmediato, sino un requerimiento de justificación patrimonial previo y obligatorio por ley. Su dinámica jurídica y los posibles escenarios se despliegan de la siguiente manera. La naturaleza del requerimiento. El artículo 268 del Código Penal establece que, antes de avanzar con una acusación formal o un llamado a prestar declaración indagatoria por enriquecimiento ilícito, el fiscal debe dar la oportunidad al investigado para que justifique la procedencia legítima de sus bienes o del incremento patrimonial advertido. No se trata de una simple formalidad, sino de una garantía legal.
El plazo y la carga probatoria. Adorni cuenta con un plazo perentorio de 15 días para presentar las pruebas y descargos correspondientes. En esta instancia, la carga probatoria recae sobre el imputado, quien debe desvirtuar las inconsistencias detectadas por la Fiscalía aportando documentos verificables. Escenario A. Justificación satisfactoria. Si la documentación aportada por Adorni logra respaldar de manera legal y coherente cada uno de los 20 puntos señalados, el fiscal dictaminará en favor de la regularidad de los bienes y la causa penal se archivará en lo que respecta a ese tramo. Escenario B. Falta de justificación o silencio. Si vencido el plazo el exfuncionario no logra respaldar sus números, las explicaciones resultan insuficientes o decide no responder, el fiscal Policita formulará el pedido formal de declaración indagatoria. El rol del juez Ariel Lijo. El fiscal no tiene la potestad de convocar a indagatoria por sí solo. Si Policita eleva el pedido tras vencerse los 15 días, la decisión final recaerá sobre el juez federal Ariel Lijo, quien deberá evaluar si convoca formalmente a Adorni a presentarse en Comodoro Pi para ser indagado bajo la sospecha de enriquecimiento ilícito. El Adorni Gate es el espejo de una gestión que pregonó el fin de la corrupción, pero que, ante la primera auditoría seria de la Fiscalía, presenta fisuras estructurales. El exfuncionario no solo debe responder por números que no cierran, sino por el engaño sistemático de una sociedad a la que se le exigió sacrificio mientras, desde las altas esferas, se tejía un entramado financiero por lo menos opaco. La pelota está en la cancha de Comodoro Pi. El desenlace determinará si finalmente la justicia se atreve a avanzar más allá del requerimiento administrativo o si este caso terminará siendo otro expediente cajonado en los pasillos del poder. Hasta aquí llegamos con esta 113ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.